Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, amigos, familia, discípulos que están tomando el tiempo para estudiar, profundizar en las Escrituras. Continuamos con esta clase, la clase de Hebreos, y estamos ahora empezando capítulo 2, que a mí me encanta, un capítulo muy poderoso con conceptos y enseñanzas profundas y poderosas. Para ayudar a cualquier cristiano, cualquier discípulo de Cristo, aprendiz de Jesús. Voy a poner la clase ahora arriba para que puedan ver las transparencias y así podemos ir adelante. Hebreos, clase número 4, capítulo 2, para los estudiantes de la clase Nuevo Testamento 674 en español. Y para todos los que quieren aprender más de la Biblia y más del libro de Hebreos. Aquí en capítulo 2 tenemos, y empezamos con la exhortación número 1. Capítulo 2 está en 3 secciones y la exhortación es casi como un comercial o como una interrupción de lo que está diciendo el autor, lo que está diciendo en el sermón. De vez en cuando estoy predicando me viene una idea que quiero explorar la idea o hacer un punto al lado y tomo 2 minutos para decir esto y luego regresar a mi tema, y eso básicamente lo que pasa versículo 1 a versículo 4, y en versículo 5 regresa a lo que estuvo hablando antes de los ángeles, ¿no? Comparando Jesús a los ángeles y mostrando que Él es mayor que los ángeles. Y luego en versículos 10 a 18 empieza a cambiar a que Jesús es el sacerdote perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué es el sacerdote? A través del sufrimiento, y menciona varios conceptos impactantes, conceptos súper importantes para la cristología, aún también para la teología. Y ahora vamos adelante. Empezamos con la advertencia número 1, ¿no? Les dije que hay 5 o hay 7, dependiendo a cuáles, cómo lo miras y cuál estás contando. Vamos a revisar los 7, pero los 5 son, normalmente cuando uno lee un libro de comentario del libro de Hebreos, habla de los 5, pero yo creo que hay más que hay que poner atención a eso. Pero la advertencia número 1 es: presta atención, ¿no? Es no ser distraído, no vivir distraído, no caer en estar distraído, sino poner atención en lo que estamos hablando. Yo me imagino el predicador de Hebreos hablando de Jesús, Jesús más grande de los ángeles. Mira, hay que escuchar, hermanos. Y luego regresa a su tema de los ángeles, y Jesús es mejor que los ángeles. Entonces, aquí estamos, y yo creo que una advertencia muy grande y muy importante para la iglesia. Vamos a leerlo y ver lo que dice. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Ahí puedes ver ¿por qué podemos decir que es de segunda generación, no? Que dice que fue anunciado primeramente por Jesús, pero los que escucharon lo confirmaron con nosotros. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Que hay mucho aquí que es súper importante para entender quién es Jesús, para entender de la vida cristiana, y especialmente
para sacar todo lo que el autor de Hebreos quiere enseñarnos y quiere darnos. En el griego, yo sé que la mayoría no lee en griego, pero hay unas palabras aquí súper importantes que quiero notar. Aquí dice perisosteros, dice prosagín, dice para romain, dice para basis y para coi y amelesantes. Y esos los vamos a ver porque son palabras importantes. Perisosteros es la palabra que explica que hay que poner mucho en algo o más en algo o ser abundante. Y obviamente aquí es donde está hablando de la atención. Perisoteros es con todo tu enfoque. Es como de alguien diciendo, dame toda la atención, por favor. Escuchan bien. Es decir, dejar de hacer cualquier otra cosa que estás haciendo y ponte atención, mucha atención en esto. También la palabra prosejo, que es una manera de pensar o de enfocarte, pero también es un término náutico para estar de guardia, ¿no? Un soldado, un marinero, tiene que tiene sus tiempos de guardia, entonces tiene que estar mirando, ojo, ¿no? Observando, vigilando. Entonces, eso es el concepto que nos da aquí, que hay que poner mucha vigilación o mucha atención en guardia. Pero es un término que usaban los marineros. La otra palabra para reo es como, bueno, tiene varios sentidos: fluir al lado, deslizarse a un lado, abandonar la profesión, declinar constancia, pero es en su uso náutico que quiero enfocar, porque yo creo que eso es el uso aquí, ¿no? De que terminó, es un término náutico, la deriva sin ancla. Por ejemplo, si uno tiene una barca en la bahía y no tiene su ancla establecida no recuerdo la palabra, tide, cuando el mar entra unas horas, luego sale unas horas, entra, pasan todas las bahías y las barcas tienen que estar bien ancladas, tienen que estar conectadas, ¿no? Y si no, el mar los lleva afuera, los va a llevar. Entonces, otra palabra muy común entre los marineros que hay que establecer parareo bien, y aquí lo está usando como hay que tener tu ancla espiritual, hay que poner tu ancla en la fe. Y otra palabra muy importante, ¿no? Por eso es necesario que prestemos o perisosteros más atención, prosejo, a lo que hemos oído, ¿no? Que hemos oído nosotros, y está hablando en forma de plural, que nosotros, sin el orador, el autor, se incluye en esto, ¿no? Como somos una comunidad, hay que estar escuchando lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, ¿no? Que no nos lleva el mar afuera. Entonces hay que estar anclado, hay que tener la ancla bien establecida, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión para bases y desobediencia para Coe recibió su justo castigo. Déjame parar ahí. Primeramente, creo que lo escribí en el libro que estás leyendo, de que eso es muy importante entender este concepto, porque ningún cristiano cae rápido de la fe. Caer de la fe es algo que pasa paso por paso, poco a poco, no inmediatamente. No es como que alguien se levanta un día y dice, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero vivir la vida cristiana. No, toma tiempo para llegar a ese punto. Todos que son miembros de la iglesia, todos los que estudiaron la Biblia,
pusieron su fe en Cristo, se arrepintieron, se bautizaron, hicieron una decisión para la vida, para toda la vida. No es que un día se levanta y dice, yo no quiero hacerlo, ya no. No, no, no. Todos contamos el costo, ¿no? Y pensamos y así, hicimos una dedicación, un compromiso con Dios, que iba yo a vivir así, que voy a vivir así toda mi vida. Pero ¿qué pasa? Poco a poco podemos alejarnos de Dios. Poco a poco podemos caer o podemos ser como la palabra parareo, que poco a poco el mar lleva a la barca si no tiene su ancla establecida. Y no se nota inmediatamente. No es como que uno puede mirar la bahía y ver la barca saliendo rápido. No, si no estás mirando, fijando bien, ni te das cuenta de que poco a poco la barca está saliendo al mar, ¿no? Y eso es lo que pasa con los cristianos, que muchas veces, si estamos poniendo atención, nos damos cuenta de que, bueno, no estoy tan dedicado a Dios como yo era antes, o los hermanos no están muy animados como antes estaban, y viene por decisiones pequeñas, no leer mi Biblia o no orar tanto. Antes alguien tenía una hora de tiempo con Dios, ahora solamente 20 minutos, ¿no? O antes orábamos constantemente, ahora es de vez en cuando, ¿no? O solamente cuando estoy en problemas o sufriendo o algo así. Que uno falta a la reunión, especialmente durante la pandemia. Muchos cristianos, muchos alrededor del mundo están siendo desafiados. Su espiritualidad y su fuerza, Satanás está probando las anclas, ¿no? De muchos hermanos para ver si están bien establecidos o si están flotando ahí, y poco a poco el mar lo está llevando, poco a poco Satanás lo está llevando. Por eso la confraternidad es tan importante, por eso las relaciones son tan importantes, y como te digo, que no es algo que pasa de un día a otro día, de un día a otro día, sino algo que poco a poco, menos leer, menos orar, menos conectar. Poco a poco, después de un tiempo, uno casi nunca lee la Biblia, o casi nunca está orando, o nunca pasa tiempo extra con los hermanos. Poco a poco se aleja. Es lo mismo en cualquier relación, ¿no? En el matrimonio lo mismo pasa. Si la pareja no hablan menos, o no pasan tiempo juntos, o no resuelven sus discusiones, poco a poco están alejándose, ¿no? Y se mantienen juntos hasta que ya los niños son adultos, y ya cuando los niños son adultos no tienen nada en común, no tienen relación y se separan, o peor, divorcio, ¿no? Y eso pasa poco a poco. Y eso es la advertencia que hay que poner atención. Hay que cuidarte, hay que asegurar que sigues fuerte en la fe, que sigues fuerte en Cristo. Dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión para Basis y desobediencia para Coe recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que nos dice, ten cuidado de desviar, de salir poco a poco, o alejarse poco a poco, o sea, y ten cuidado de no dejar eso pasar a ti. ¿Por qué? Porque mira, en el pasado Dios hablaba por medio de los ángeles, y el que no escuchaba el ángel fue castigado. ¿Cuánto más debe uno ser castigado si no escucha el Hijo de Dios, el que es mucho más importante que cualquier ángel? Imagínate, cuando los judíos hablaban de los 10 mandamientos, ellos lo vieron que los ángeles les dieron los 10 mandamientos a Moisés, y que eran los ángeles que hablaron con Abraham, los ángeles hablaron con Isaías, y todos recibieron sus mensajes de los ángeles, y tenían que escuchar y tenían que obedecer.
¿no? Eso es la vida espiritual. Si no escucharon a los ángeles, fueron castigados. Ahora, hay alguien aquí mucho más importante que aún que los ángeles. Y si no escuchamos a él, ¿cuánto más debemos ser castigados? Y ese concepto, te voy a decir ahora que este es un concepto que es muy problemático para los evangélicos. Muchos evangélicos tienen su fundación en la creencia de que ya que uno es salvo, nunca va a caer de la fe, que es imposible perder la salvación. Y eso viene del pasado, del protestantismo, y no recuerdo si ustedes han tomado las clases de historia de la iglesia, pero básicamente la idea de que ya que uno es salvo, nunca pierde su fe. Y por eso muchos de ellos, incluso Martín Lutero, no querían el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos habla del castigo, habla de castigo, habla de perder la salvación, y lo hace muy claro. Es muy interesante para mí leer comentarios del libro de Hebreos. He leído como 5 o 6, y siempre luchan mucho con este concepto, porque es obvio, ¿no? Que son calvinistas, que tienen esa idea de que nunca puede perder su fe. Es muy evangélico creer en eso. Entonces, siempre como que tienen que jugar mucho con las palabras de Hebreos, porque Hebreos lo declara clarísimo, ¿no? Que si fueron castigados los del Antiguo Testamento por no escuchar a los ángeles, ¿cuánto más merecemos nosotros ser castigados si no escuchamos al Hijo de Dios? No un ángel, el Hijo de Dios. Y dice dos palabras muy importantes: parabasis y paracoe. Parabasis, y aquí está traducido como transgresión, es un pecado, es romper la regla, es hacer lo que uno no debe hacer, es saber que es malo y hacerlo de todos modos. Eso es como una rebelión o rebeldía directa, ¿no? La otra palabra, paracoe, es interesante porque es más no poner atención y romper la ley sin poner atención, no darte cuenta de cuáles son las reglas. Y es como, casi como pecado de ignorancia, pero es ignorancia a propósito. Es ignorancia que no sé porque no estoy mirando, ¿no? Yo no sabía que yo rompí el límite de velocidad. No vi un letrero y la policía dice, bueno, había dos. Yo no los vi. Eso es paracoe, ¿no? Es la desobediencia que viene por no poner atención, no estar pensando. Pero fíjate, dice los dos aquí. El que lo hace a propósito, sabiendo que he rompido la ley, y al que lo hace por ignorancia o por no poner atención, también será castigado, ¿no? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Eso es esa palabra, eso es dejar libre, de no cuidar, no proteger, no vivir con propósito. Si descuidamos una salvación tan grande, si no ponemos la atención necesaria en nuestra salvación. Eso es muy importante. Es decir, aquí nos está dando la advertencia de que la desobediencia a propósito, pero también por casualidad, los dos serán castigados. Es decir, que no hay pretexto. Hay que obedecer, punto, ¿no? Y para muchos evangélicos eso es muy retante, porque piensan, pero no importa si obedezco o no obedezco, Dios me ama, Dios me quiere, Dios me acepta. Mira, es importante entender, el amor de Dios no tiene requisitos, ¿no? Es amor completo. Dios te ama, pasa lo que pasa, no importa cómo vives. Puedes vivir en pecado
puedes odiar al Señor y Él te sigue amando. No cambia su amor. Tú no puedes cambiar el amor de Dios. Dios te ama y te quiere, pero hay que no confundir el amor con la salvación. La salvación es otra cosa. La salvación es para los que aman al Señor, los que quieren al Señor, y ellos son los que obedecen al Señor, los que viven en la voluntad de Dios, los que lo aman, y para ellos Él tiene la salvación. Dios ama a todos los que van al infierno. Dios los ama, Dios los quiere, pero su salvación depende a su vida, si obedecen o viven en obediencia. Los evangélicos tienen la costumbre de enseñar como si fuera la misma cosa, que como el amor es sin condiciones, también la salvación es sin condiciones. Y no es así. El libro de Hebreos hace eso bien claro, ¿no? Que nuestro destino final depende a lo que estamos haciendo. Si seguimos en obediencia o si vivimos en desobediencia, ¿no? En paracoe o parabasis, o si vivimos siendo obedientes. Y eso lo hace bien claro, eso no lo podemos confundir. Ahora, yo sí creo que a veces nosotros en la iglesia de Cristo lo confundimos al otro lado, es el opuesto. Nosotros conectamos la salvación con el amor. Y que si uno no obedece a Dios y si no uno hace todo lo que dice la Biblia, Dios no te va a querer, no te va a amar. Y aún la verdad es que muchas iglesias cometen ese error, aún la iglesia católica, ¿no? Muchos de nosotros que fuimos a escuelas católicas fuimos castigados y siempre teníamos, lo que más nos enseñaron es el temor de Dios en vez del amor de Dios. Y eso no es saludable para nada. Muchos hermanos no tienen buena relación con Dios porque no entienden que Dios los ama. Miran, si tienen la idea de que Dios es un Dios enojado, que quiere castigarnos, que quiere condenarnos, en vez de entender que Dios es un Dios de amor, que te ama, que te quiere y tiene tu bienestar en su mente, tiene planes para ti. Aún cuando lo ofendes y cuando lo desanimas o cuando lo defraudas o cuando caes en pecado, te sigue amando como cualquier padre que ama a sus hijos. Los hijos hacen tonterías y a veces lastiman uno a otro, a veces cometen errores grandes y te duele y te lastima, pero los sigues amando y los sigues queriendo. Ahora, si ese hijo puede vivir en tu casa, depende, ¿no? Depende. Cuando ya es adulto, depende. Yo tengo 3 hijos adultos, si van a vivir en mi casa, y 2 de ellos vivieron conmigo un tiempo. Y cuando vivían conmigo había reglas, ¿no? Tenían que hacer esto y esto y esto. Tenían que pagar la comida, ayudar con los pagos de comida, tenían que hacer quehaceres en la casa, limpiar y cosas así. Entonces, ves, la condición de nuestra relación dependía a su obediencia. Ahora, el amor para ellos como mis hijos, nada cambiaba eso. Nada nos puede separar de ese amor, como dice Pablo. El amor de Cristo siempre está ahí. Pero castigar y aún perder la salvación, claro, es posible. Y habla varias veces, vamos a ver eso en el libro de Hebreos. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron nos la confirmaron. Ya mencioné que eso demuestra que esto es la segunda o tercera generación de cristianos. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros. Fíjate que usa palabra aquí, Dios ratificó una palabra legal, vocabulario de legal, como un abogado, ¿no? Que Dios dio su testimonio, Dios ha probado, ¿no? Por ejemplo, si estás en la corte y hay una demanda, tienes que probar lo que estás diciendo, tienes que dar pruebas,
¿no? De lo que estás diciendo, de tu argumento. Dios dio pruebas, Dios ratificó su testimonio acerca de ella y dícenos cómo lo hizo, señales, prodigios y diversos milagros. Esa frase, señales, prodigios y señales, prodigios, diversos milagros, sale 32 veces en la Biblia. Es una frase que está en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de las pruebas de Dios, ¿no? Señales, prodigios y diversos milagros. Y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y recuerda que esta gente no tenía Biblias. Entonces, la manera de probar que uno era de Dios fue los dones del Espíritu Santo. Y sabemos que los dones uno los recibió a través de un apóstol poniendo las manos sobre él. Pablo dijo, quiero ir a Roma para darles unos dones espirituales. ¿Ok? Lo dijo eso en el principio de Romanos. ¿Por qué? Porque no los tenían ellos, bueno, en ese tiempo, y Pablo quería ir para dar a ellos dones espirituales. Si no fuera necesario tener un apóstol darle esos dones, Pablo no hubiera dicho eso. Vemos en Hechos, que creo que es capítulo 8, que Simón el mago quería dones espirituales y vio que uno recibe los dones por los apóstoles poniendo las manos encima, entonces él quería comprar eso, ¿recuerda? Si uno podría recibir los dones espirituales sin los apóstoles, él lo hubiera hecho, pero quiso comprarlo de los apóstoles, ¿no? Entonces, esos dones espirituales son pruebas del mensaje de Dios, mostrando el mensaje de Dios. Entonces, todos estos versículos de 1 a 4 es como un comentario, pero estamos en medio del argumento de que Jesús es mejor que los profetas, mejor que los ángeles. Entonces, ya yo leí estas palabras ya, parabasis, paracaoe y ameleo. Son palabras, ya mencioné estos. Violación de la ley es parábasis y paracoe es una desviación de la obediencia. No es ir contra la ley, pero es no poner la atención y tal vez no cumplir con la ley. Y ameleo es ser distraído. Y eso es un problema grandísimo hoy día, grandísimo, que aún en la iglesia, si te das cuenta que hay mucha gente, si estás en servicio, mira a la gente, camina atrás. Mucha gente no está poniendo atención. Aun cuando la iglesia está en la televisión, cuando tenemos una reunión de Zoom, muchos no tienen su cámara, muchos están haciendo otras cosas y aún hay un problema grandísimo en nuestro mundo de todos ni tener la habilidad de enfocarse, de poner atención. Tantas cosas distrayendo la gente. Y el más grande es el celular, es el más grande que siempre nos está mandando mensajes, correo, text, correo electrónico, notificaciones de las noticias. Y vivimos un mundo que estamos recibiendo información constantemente. Y nuestra habilidad de poner atención, nuestra habilidad de escuchar bien, cuidadosamente, lo estamos perdiendo. Y eso es un sermón ahí. Pero fíjate, en la advertencia aquí, primera advertencia, es ponte atención en esto, y no caer en ameleo, descuidar o andar distraído espiritualmente. Hay que saber, hay que vivir con intención, con propósito. Cada día, mi propósito es caminar con Dios. Mi intención es tener buen tiempo leyendo mi Biblia, orando, caminando con el Señor. Yo vivo con propósito. No quiero andar distraído, sino con enfoque. Seguimos leyendo.
capítulo 2. Bueno, ya leí esto. Ahora vamos a versículos 5 a 9. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estábamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar, y me encanta eso, que no podría decir que está en Hebreos esto, o está en Isaías, dijo en algún lugar. A veces cuando no recordamos dónde leímos algo, también pasó con el autor de Hebreos. Pero, sin embargo, conoce bien su Biblia, porque mira todos los versículos que usa. Seguimos. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para quien que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo les esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Wow, mucho aquí, mucho aquí. Y por límite de tiempo, no podemos hablar de todo, pero algunos puntos importantes. Obviamente, como antes, estuvo hablando usando Salmo 110 como prueba, ahora está usando Salmo 8, versículo 4 a 6, ¿no? Y dice, continúa, ¿no? Regresa a su argumento de los ángeles, de que Jesús es mejor que los ángeles, y dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar, y luego nos da Salmo 4 a 6, ¿no? Y como ya mencioné, te vas a dar cuenta de que si tú los miras en el Antiguo Testamento, el mismo versículo van a ser un poquito diferente. En primer lugar, porque el autor de Hebreos usa el Septuaginte, así se dice, Septuaginta, se me olvida cómo se dice en español. Y nuestras Biblias normalmente son traducidas del hebreo al español. Y aquí el autor usa la versión griega, ¿no? De la traducción griega, que también demuestra algo, porque hay gente que ya no tanto, pero antes había gente que decía, no, tienes que usar la Reina Valera, si no es la Reina Valera, no es la Biblia correcta, o si no es, a veces, si no tiene la cruz ahí en la Biblia, no es Biblia católica, tiene que ser esta versión y esta versión. Y hay gente que pone mucho énfasis en la versión que uno usa. Y fíjate, ellos usaron otra versión, usaron la versión griega, aunque eran judíos, aunque todo este libro es para los hebreos, pero no usan la Biblia en hebreo, usan la Biblia en griego. Entonces, usar traducción no está tan mal. Pero, ok, menciona él. Y hay un poquito de diferencia. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿No? Una pregunta retórica, no una pregunta donde empiezan salmos, la pregunta para hacernos, no para buscar una respuesta, sino para hacernos pensar, ¿no? Y dice, ¿qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Fíjate, en la versión hebreo, ¿no? Dice, ¿qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios. Poquito diferente, ¿no? Ser humano
está hablando de Jesús, no está hablando de la humanidad, ¿no? A veces lo traducen como humanidad. Y dice, lo hiciste un poco menor, y menor no es más joven o más, es más bien, a veces habla de un tiempo, menos tiempo, a veces habla de como estación, una estación más baja, lo que básicamente en esa manera lo está usando aquí, una estación más baja que los ángeles. Ahora en el hebreo dice que Dios. Yo creo que la traducción de hebreo para mí es más lógico, ¿no? Porque uno puede decir que Jesús también fue hecho menos que los ángeles. Como siendo hombre, los ángeles somos más altos y más importantes que los hombres. Entonces sigue siendo la verdad, pero es más impactante. Para mí es más impactante diciendo que es un poco menos que Dios. Es decir, que aunque era Dios, tuvo que bajar. Y eso me hace pensar en Filipenses 2, donde habla que Jesús se hizo nada, dejó su gloria en el cielo siendo Dios para hacerse nada. Eso va con eso muy bien. Dice, sigue hablando de Jesús, dice, y lo coronaste de gloria y de honra. ¿No? Dice que lo bajaste y lo subiste. Si Dios puso bajo él, dice, todo lo sometiste a su dominio, ¿no? Puso a Jesús dominio, es decir, como rey, el Señor de todo, pero primero lo bajó y luego lo subió, ¿no? Y eso es, obviamente sabemos, eso es el viaje de Jesús. Y luego nos dice algunas cosas increíbles. Dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada de que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto, es la verdad, que todavía no vemos que todo le esté sujeto. La verdad es, Jesús no es rey de este mundo. Jesús mismo dijo, ¿quién es el amo de este mundo? Satanás. Yo creo que eso es muy importante entender, porque a veces yo oigo, hermanos, algo horrible pasa, algo tan trágico, hay tragedia o algo, y oigo un hermano decir, bueno, tenía que ser la voluntad de Dios, hay que aceptarlo. ¿Por qué? No. Todo el pecado en este mundo, todo lo malo que está pasando, eso no es la voluntad de Dios. O decimos, bueno, Dios está en control. Dios está en control no significa que Dios está controlando todo. Si Dios estuviera controlando todo, no existía pecado. No, el amo de este mundo es Satanás. Él está controlando el mundo ahorita. Dios nos está llamando fuera de ese control, liberándonos de ese control, pero hay que no ser engañado. El amo de este mundo es Satanás y por eso tantas cosas horribles, tantas cosas malas siguen pasando. Y cuando hay como lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con todas las matanzas y toda la gente matando hasta niños aún, eso no es la voluntad de Dios. Ahora, sin embargo, eso no significa que Dios no está en control. Dios está en control, pero Él no lo está controlando. Satanás está influenciando y causando muchos problemas en este mundo. Y dice, entonces, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le está sujeto. Vemos tanto pecado en el mundo. Sin embargo, dice, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra. Esto va con el versículo arriba, ¿no? El versículo 7, que también va más para ponerlo ángeles en vez de Dios. Es seres espirituales, entonces por eso algunos lo ponen ángeles y otros ponen Dios, el ser espiritual o seres espirituales. Coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte.
Jesús sufrió todo hasta la muerte. La cosa que más gentes tienen temor y sufren y no quieren sufrir que nada, que cualquier otra cosa. Pero él lo pasó y dice así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Es decir, que Jesús pasó por lo más difícil para el beneficio de todos. Y todo el sufrimiento, Dios lo usó para bendecirnos nosotros. No significa que Dios quiere todo lo malo o que Dios desea el sufrimiento. Y eso es muy importante. Yo creo que luchamos mucho con entender si Dios es bueno y amor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Hay que entender que Satanás es el amo de este mundo y que Jesús vino a traer el reino de Dios donde no hay lágrimas, donde no hay el sufrimiento, donde no hay víctimas y personas malas controlando personas, los hijos de Dios. Y eso es la gracia de Dios, pero Él nos trajo eso y abrió la puerta a eso, dando su vida y sufriendo el amor. Todo eso fue parte del plan. Todo lo que sufrió y todo lo que pasó fue parte del plan. Y obviamente, como el autor de Hebreos está haciendo el punto de la importancia de Jesús y que es casi como está diciendo que no sean engañados. El hecho de que Jesús tuvo que sufrir y morir no significa que fue derrotado, no significa que Satanás ganó. Al contrario, lo hizo para el bien de nosotros, para beneficio de todos. Por eso pasó. Esto es parte de su argumento, ¿no? Parte de su discusión. Seguimos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en ti. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Ok, ahora está terminando su punto, su argumento, esta parte de su argumento. Y como un resumen y puntos o conclusiones, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe. Aquí es el punto, yo diría uno de los puntos más increíbles en toda la Biblia. Perfeccionará mediante el sufrimiento el autor de la salvación. Dice que Jesús no fue perfecto antes. Ahora, tú sabes, estamos hablando de la palabra teleos o teleo, dependiendo del uso de la palabra. Teleos no significa sin errores o sin nada. Significa maduro, desarrollado. Aquí lo tengo. Teleo, educar completamente, descargar, llegar al fin de atravesar, terminar, hacer avanzar a una persona a la plenitud final de carácter, perfeccionar a una persona. Piénsalo como desarrollado, ¿no? O pagado. Fue la última palabra grabada de Jesús antes de morirse cuando dijo, he terminado. Tetelestai viene de teleo, significa pagado, terminado, concluido. No hay más. Jesús tenía que sufrir
para entender lo que estamos viviendo nosotros y para ser el sumo sacerdote perfecto. Y ahí va el argumento en la última parte. Pero Jesús, es decir, como su entrenamiento para ser Salvador no había terminado. Tenía que pasar por el sufrimiento. Jesús mismo. Y eso es increíble, que Dios en carne y hueso tendría que sufrir, pero así era. Tenía que sufrir. Y me encanta la palabra que usa para describirlo, el archegos, así se pronuncia, el archegos. Es decir, el pionero, el jefe, el líder de la salvación. A mí me gusta la traducción pionero, a veces lo dicen el pionero, autor está bien también, pero pionero es el primero para llegar a esa salvación, porque nosotros lo estamos siguiendo. Pero tuvo que pasar y pagar el precio. Dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, y es decir que Jesús se hizo como familia, ¿no? Él pasó el sufrimiento como cualquier ser humano para ser uno de nosotros, ¿no? Mira, aquí, cuando uno pasa por pruebas, uno puede, para ser parte de un grupo, parte de una familia, casi siempre significa algo, ¿no? Si, vivir en una cultura o jugar con un equipo es sufrir los buenos y los malos. Por ejemplo, cuando los soldados regresan de una guerra, sus mejores amigos siempre son los hombres con que ellos estuvieron en la pelea, sus compañeros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los hace en familia? Porque sufrieron algo terrible juntos, ¿no? Que ellos pasaron por una prueba tan fuerte, los hace como conectados, los hace como una familia, ¿no? Nosotros en la Iglesia de Cristo Internacional hemos pasado por ciertas pruebas juntos, plantando iglesias, empezando. Entonces hay una hermandad. Cuando yo estoy en otro país y yo encuentro un hermano de la Iglesia de Cristo, es como una reunión de la familia, ¿no? Es como, hermano, hermano. O si tú estás en otro país y encuentras a alguien de tu país, inmediatamente, hermano, ¿cómo estás? Y hay una conexión automática porque han vivido, han convivido, han sufrido y han pasado por lo mismo. Y así Cristo, Jesús, siendo Dios, pasó por dificultades para entendernos y eso lo hizo perfecto. El Salvador perfecto a través del sufrimiento. Tengo que terminar. Terminamos con esto. Ya estamos llegando al fin. Dice, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en ti. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Básicamente, bueno, usaba un poquito el Antiguo Testamento, Salmo 22,
Isaías 8:7 y Isaías 8:18, dando el argumento, poniendo respaldo al argumento. Y dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, el diablo. No, él compartió todo lo que sufrimos nosotros. El reto de ser carne y hueso es, hay que morir, ¿no? Que todos vamos a llegar a un día que va a ser el último día de nuestra vida. Y todo el mundo tiene temor de eso. Tenemos pastillas para ser más saludables, para vivir más tiempo, para parecer más joven. Y la cultura como adora y alaba a la juventud, a ser jóvenes, porque tenemos temor de morir. Y cuántas cosas pasan con ese temor, ¿no? Y es un temor real porque la muerte es tan fuerte y la muerte no perdona, la muerte no tiene gracia, la muerte no podemos hacer nada nosotros. Cuando alguien que queremos o amamos se muere, no hay nada que podemos hacer. Es aceptarlo. Y muchos tienen dificultad con eso. Jesús vino y conquistó la muerte. Se hizo como hombre, carne y hueso, para pasar todo el temor que nosotros pasamos. Y dice, a librar a todos que por temor la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso en todo se asemejara a sus hermanos. Y esa palabra, homoioio, es ser igual, parecer completamente. Todo lo que nosotros sentimos, él se sintió. Todo lo que nosotros sufrimos, él sufrió, ¿no? Él pasó, ¿para qué? Para ser un sumo sacerdote. Sumo sacerdote, recuerda, hacía los sacrificios para limpiar el pecado del pueblo, para mantener la relación con Dios, de Israel y Dios. Sin embargo, tenía que ser sacrificio por su propio pecado, pero Jesús nunca sacrificó, ¿no? Él fue fiel, pero también para tener misericordia, es decir, empatía, simpatía, misericordioso, entendiendo lo que nosotros sufrimos. Él entiende nuestra vida. Todo lo que nosotros hemos sufrido, Jesús lo sufrió también. Ha sido traicionado, ha sido lastimado, ha sido decepcionado, ha sido abandonado, ha sido cortado en corazón. Todo Dios lo pasó, todo Jesús lo pasó siendo un ser humano, siendo un hombre, también lo pasó. Y eso es muy importante. Una vez, Michelle y yo dimos una clase de matrimonios. Era una conferencia, un taller en Boston. Y en esa clase dimos muchos principios y todo. Después de la clase, vino algunos hombres a platicarme, a animarme, a agradecerme. Pero yo miré allá y vi muchas mujeres hablando. Eran como 30, 40 mujeres hablando con Michelle. Y me di cuenta algo muy importante. En la clase, ella pasó como 10 años muy enferma, con una enfermedad crónica. Y ella compartió del reto que eso era, que a veces los hermanos cuestionaban su fe, cuestionaban su compromiso, a veces no creyeron cuando ella dijo que estuvo sufriendo físicamente, a veces la criticaron por no hacer todo lo que hacían los otros, y eso le costó mucho, eso era muy difícil para ella. Yo tenía que defenderla varias veces. Y cuando ella compartió eso, todas las mujeres en la conferencia que han sufrido también, que han pasado por una enfermedad crónica, querían hablar con Michelle y conectar con ella, porque ella era una mujer que entendía, ¿no?
que sabía lo que es sufrir una enfermedad crónica. Jesús sabe lo que es sufrir todo lo que pasamos nosotros, todo el sufrimiento que pasamos nosotros. Y eso hace una conexión muy especial. Esas mujeres se sentían una conexión con Michelle profunda. Jesús ha pasado por todo lo que hemos pasado. Yo perdí mis padres. Mi mamá cometió suicidio. Eso me cortó el corazón, me lastimó tan profundo. Me tomó años recuperar de eso. Y cuando yo oigo de un hermano que su hijo, su mamá pierde la vida con suicidio, yo siempre los llamo y hablo con ellos y hay una conexión automática porque yo entiendo su sufrimiento. Yo entiendo el nivel de dolor, perder a alguien a propósito, alguien que amas tanto. Yo entiendo ese dolor, un dolor tan profundo y fuerte. Eso me da una conexión con esa persona inmediatamente. Jesús pasó por todos nuestros dolores para ser el sumo sacerdote fiel y misericordioso en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, con el fin de llegar y pagar el precio de nosotros. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Todo lo que nosotros pasamos, todo lo que nosotros sufrimos, todas las tentaciones con que luchamos nosotros, él también. Y esto, como yo dije en el principio, en la introducción del libro de Hebreos, nos da una prueba, una enseñanza de la humanidad de Cristo. Increíble. No solamente de la superioridad de Cristo, pero también la humanidad de Cristo. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué carne y hueso? ¿Por qué sufrirlo todo y tanto? Para poder llamarnos hermanos, para poder tener misericordia para nosotros, para entender. Y lo hizo todo sin pecar para poder expiar los pecados del pueblo. Si eres Jesús, qué argumento, qué increíble este sermón, ¿no? Qué increíble este capítulo de Hebreos, capítulo 2. Exhortación, presta mucha atención, no descuidar el mensaje. Jesús es mayor aún que los ángeles y Jesús es el sacerdote perfecto a través del sufrimiento, porque nos entiende, porque Él sabe lo que es vivir como un ser humano. Es perfecto para nosotros. Es el Salvador perfecto. Bueno, capítulo 2, ya lo cubrimos. Un capítulo increíble. Y ahí vamos a parar y terminar. Gracias, hermanos.